En este video estudiaremos sobre el proceso de glucólisis. La palabra glucólisis se compone de dos palabras. La palabra glico significa glucosa y la palabra lis significa descomposición. La glucólisis es una vía metabólica que involucra la descomposición sistemática de la glucosa para producir energía, y la glucólisis toma lugar en el citosol de las células. Primero tendremos una descripción general de este proceso y luego estudiaremos las diversas reacciones involucradas en la glucólisis. Una molécula de glucosa, que es un compuesto de 6 carbonos, se descompone en 2 moléculas de piato, que es un compuesto de 3 carbonos, y en esta conversión la energía se libera en forma de ATP y NADH. El piato formado se utiliza aún más en varias vías de producción de energía que producen más energía. El proceso de glucólisis se lleva a cabo en dos fases. En la primera fase, la glucosa se convierte primero en 2 moléculas de glicérido 3-fosfato, ya que esta conversión implica la adición de fosfato. La primera fase en realidad usa energía en lugar de producirla. En la segunda fase, el 3-fosfato con alto contenido de glicerol se convierte en piato y en la segunda fase se produce energía. Observe las diversas reacciones involucradas en la glucólisis, por lo que todo comienza con una molécula de glucosa que ingresa al citosol, y la primera reacción que tiene lugar es la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato. La enzima que cataliza esta reacción se llama exoquinasa. La palabra exo significa 6, que denota el compuesto de 6 carbonos glucosa, y las quinasas son un grupo de enzimas que catalizan las reacciones de fosforilación, por lo que la enzima exoquinasa transfiere una molécula de fosfato de ATP a glucosa, y convierte a la glucosa en glucosa 6-fosfato. En esta reacción, el ATP se convierte en una molécula de AD, por lo tanto, utiliza una molécula de ATP. Luego la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa 6-fosfato, mediante la enzima isomerasa. Esta es una reacción de reordenamiento simple. En el siguiente paso, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 16-vas-fosfato, es decir, adición de otro grupo fosfato en el primer carbono del anillo de fructosa. Esta reacción es catalizada por la enzima fosforofructosinasa, otra enzima quiese que transfiere un grupo de fosfato de ATP a fructosa 6-fosfato, y nuevamente el ATP se convierte en ADP, por lo que se utiliza otro ATP en la siguiente reacción. Es que la fructosa 6-bisfosfato se divide en 2 moléculas, el glicer 3-fosfato y el dihidroxiacetona-fosfato. Ambos son compuestos de 3 carbonos y la enzima que cataliza esta reacción se llama aldolasa. Todas estas reacciones componen la primera fase del glucólisis. Como puede ver, la energía en realidad se utiliza en este proceso en forma de 2 ATPs. Los dos compuestos glicérido 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato son en realidad isómeros, y pueden interconvertirse entre sí mediante la enzima isomerasa, dado que el glicérido 3-fosfato se utiliza aún más en él. En el proceso de glucólisis, el equilibrio de esta reacción de isomerización siempre es hacia el glicérido 3-fosfato. También tenga en cuenta que cada molécula de glucosa se divide en 2 moléculas, por lo que cada reacción de la segunda fase ocurre 2 veces y produce 2 veces subproductos en la siguiente reacción, el glicérido. El 3-fosfato se convierte en 13-bisfosfoglicerato, esto implica la adición de un grupo fosfato. En la primera posición del fosfoglicerato en que cataliza esta reacción es el glicérido 3-fosfato deshidrogenasa, y en esta reacción, la nicotinamida adenina dinucleótido, que es la coenzima, se reduce a NADH, que se utiliza además en la cadena de transporte de electrones para producir más energía. Además, esta reacción utiliza una molécula de fosfato inorgánico. El fosfoglicerato basado en 13 se convierte en 3-fosfogliceratos mediante la enzima fosfoglicerato quies. Esta enzima K-S transfiere el grupo fosfato en la primera posición del fosfoglicerato a difosfato de adenosina, y en este proceso se genera una molécula de ATP. Luego los 3 fosfogliceratos se convierten en 2 fosfogliceratos. Esta es una reacción de reordenamiento simple que ocurre con la ayuda de la enzima fosfoglicerato mutasa. Luego los 2 fosfogliceratos se convierten en fosfoenol piato, la enzima involucrada. Los iones de enolasa y magnesio también se utilizan en esta reacción. En el paso final de la glucólisis, el piato de fosfoenol se convierte en piato mediante la enzima piato quies. El grupo fosfato en el piato de fosfoenol se transfiere a ATP y se convierte en ATP. Todo esto compone la segunda fase de la glucólisis y, como puede ver, la energía se produce en la segunda fase de la glucólisis. Ahora veamos primero la reacción neta de la glucólisis y luego la entenderemos brevemente.
Tenemos una molécula de glucosa de 6 carbonos que se divide en 2 moléculas de piato compuesto de 3 carbonos. Hay un uso neto de solo 2 ADPS ya que se usan 4 ADPS en la segunda fase, pero también se producen 2 ADPS usado. En la primera fase hay un uso neto de solo 2 ADPS. Se utilizan 2 moléculas de fosfato inorgánico en este paso, 2 dinucleótidos de nicotinamida y adina se reducen a moléculas de NADH en la conversión de glicérido 3-fosfato a 13-fosfoglicerato VAS. Esta fue una breve descripción general del proceso de glucólisis. Espero que este video le resulte útil. Muchas gracias por ver nuestro video. En la descripción puedes descargar, completamente gratis, el libro Remedios Naturales a base de infusiones. Te deseo salud, riqueza y felicidad.